Hola, soy Gus, un principiante amante de los deportes. Los invito a que me acompañen en esta aventura. Tenemos un día espectacular con un solazo, ideal para hacer SUP-surf en las playas de Lima. Lo bueno de este deporte es que no necesitamos que haya ni olas ni viento, así que durante todo el año es una buena época para hacerlo. Nos estamos yendo a Agua Dulce en las playas de Chorrillos, pero antes de eso vamos a hacer una parada técnica en la tienda Nash en Barranco para conocer más de los elementos y conocer a Miguel Ballenas. Estamos con Miguel Ballenas acá en Barranco. Miguel, contanos un poquito tus inicios sobre este deporte. Mi vínculo con el mar ya venía de años atrás. Yo corrí bodyboard como 20 años, yo tabla como 5. Algunas veces en paralelo bodyboard con tabla con paddle cuando llegó el stand-up paddle a mis pies. ¿Qué sabemos de este deporte? Sé que es un deporte que viene o ha evolucionado de otros deportes o de lo que era en su momento un medio de transporte, ¿no? El pádel nadie lo conocía. El pádel empezó, la edad moderna del pádel en Hawái, más o menos en el 2007. Muy fácil y rápidamente se pasó a Estados Unidos y se abrió pues a Europa, a América, a Sudamérica. Y acá en Perú, ¿cuál crees que fue el momento que hubo una transición o un primer impacto, no? Yo creo que deportes en Perú, deportes un poco no convencionales, toma el tiempo que entren. Entonces el pádel, si bien es cierto, hubieron 2 mundiales, los 2 primeros mundiales fueron en Perú, eso fue un buen inicio, pero no fue decisorio para que el pádel explote en el Perú. Miguel, ¿cómo fue que en su momento decidiste encarar el armar este Paddle House? Bueno, en ese momento yo no tenía trabajo, quería poner un negocio por mi cuenta. Me recomendaron la marca Nash, que es una marca hawaiana, que está del 78 por allá. Entonces los contacté y bueno, no te voy a decir que me acogieron así con los brazos abiertos al principio, pero bueno, fue una relación que empezó poco a poco y bueno, acá me tienes remando todavía. Bueno, ahora en un ratito nos vamos a ir al agua, ¿no? Así que, ¿qué nos recomendás, Miguel? ¿Qué podemos usar? ¿Cuáles son las tablas? ¿Cuáles son los remos que deberíamos tener? O cualquier persona que está por iniciar el deporte debería tener como conocimiento básico para el momento de la práctica de este deporte. De hecho hay tablas especiales para principiantes que son las all around, que son tablas muy amigables para remar, para aprender a correr olas si quieres. Hay mucha gente que vende cosas por vender y te venden algo que no te sirve. Entonces, un par de clasecitas y luego ya ves qué te compras. Si te compras una tabla all around de paseo, ¿no? Esa es la genérica, digamos. ¿Qué significa que es all around? Como un todoterreno. Te sirve para correr olas, para remar, para aprender, para hacer paddle yoga. Lo más importante para mí en una tabla de paddle es el volumen que te da la flotación y contribuye a la estabilidad y el ancho que te da la estabilidad. El largo de la tabla te da la velocidad. Tú para aprender a hacer paddle no vas a necesitar tanto la velocidad, pero sí que sea estable, para que tú aprendas de manera rápida, cómoda y divertida, sin tanta frustración o golpes, y sea entretenido. Me olvidé comentarles que hay 2 tipos de pita para hacer paddle o leash. Está la pita lisa para correr olas, que no se te enreda cuando te estás revolcando en la ola, y la pita espiral, que es espiral para que cuelgue menos en el agua y genere menos lastre. Esta es perfecta para salir a remar o para entrenar en distancia, carrera, etc. Esta sí se enreda un poco más con las olas, por eso que cada cual tiene su uso en particular. Lo interesante de este deporte es que tienes varias maneras como aplicarlo. Tienes tablas para olas, si lo tuyo son las olas. Tienes tablas para paseo, que son las más genéricas porque puedes usarlas para pasear, para remar fuerte, largo, para correr olas, para hacer un yoga, salir a pescar, lo que tú quieras. Tienes las tablas un poco ya más rápidas, inestables, que son las de carreras. En este caso este es un inflable, te sirve para poderla guardar y transportar con facilidad. Es importante, como verán, hay muchas formas, tamaños y colores de tablas de pádel. Es importante que se asesoren bien para que compren la tabla adecuada para su peso y para su nivel y aplicación. Lo más importante que tienes que considerar cuando quieras comprar un remo es que hay
Los de largo fijo, que no viene tan largo para usarlo así, sino se corta a medida. Si eres más alto, vas a necesitar un remo más largo. Esa es una variable. La otra es que hay remos ajustables o de largo variable, dependiendo de la altura de la persona que lo va a usar. En el caso que un remo lo usen varias personas, el ajustable es el ideal. También tienes que considerar que cada remo tiene un área de paleta. Entonces, si no pesas mucho, necesitas un remo más pequeño, como este de 80 pulgadas cuadradas. Si fueras más pesado, puedes usar un remo de 95 pulgadas cuadradas. En fin, hay diferentes tamaños. Y bueno, eso es lo más importante. Bueno, Miguel, la verdad, muy interesante. Gracias por este espacio. Nada, ¿qué te parece si nos vamos al agua a aprender todo o aplicar todo lo aprendido, ¿no? Excelente, el pádel no es para conversar, es para ir a remar. Dale, vamos. Vamos, al agua. Bueno, acabamos de llegar a Chorrillos, a la playa de agua dulce. Nos vamos a juntar con Sebastián Ríos, que está en el agua. Vamos a ver por dónde anda, así nos metemos con él. Estamos con Sebastián Ríos, deportista de alto rendimiento de la modalidad de SAP. Sebas, contanos un poquito tus inicios. Tuve la oportunidad de correr tabla cuando tenía 10 años. Competí y corrí tabla hasta los 18, 19. De ahí traté de probar nuevas cosas. Se me presentó el deporte de Prone Paddling Surfing, que es echarte y hacer carreras de larga distancia o corta distancia. Y después me encontré con el pádel, que era más o menos la evolución de este deporte que hacía, en el cual ya vas parado, ¿no? Tienes una mejor visión de todo el panorama que te regala el mar en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que te ha atrapado de este deporte? Bueno, de todas maneras es el contacto con la naturaleza y con el mar, ¿no? Salir a remar, mojarte un poco en el mar es algo que siempre te va a traer buena energía, buena vibra. Bueno, Sebas, tenés varios años ya en este deporte. Para vos, ¿cuáles crees que son los beneficios o lo que le aporta este deporte a alguien que está iniciándose o a alguien que ya viene siendo regular en este deporte? Te da un estilo de vida diferente porque también te entrena mentalmente, ¿no? Todos los días quieres retarte a ti mismo, de repente un día hiciste 5 kilómetros de remada, el día siguiente quieres hacer 6, ¿no? Siempre estás en esa competencia contigo mismo. Es una competencia sana, por así decirlo, ¿no? Que también te ayuda a tener un mejor estilo de vida. Seba, para ir cerrando, ¿cuáles son tus recomendaciones para alguien que se está iniciando? Y bueno, una parte que a veces no es tan linda tocarla, pero es importante para alguien que se va a iniciar en el deporte. ¿Contra qué se puede enfrentar? Posibles lesiones, ¿no? Lo primordial es tratar de contactarte con algún instructor y que te pueda por lo menos brindar el equipo necesario para que puedas estar tranquilo en el agua con el equipo indicado. El mismo instructor te debería dar también ciertos tips para que tengas una mejor postura y una mejor remada, porque de ahí vienen las lesiones, ¿no? Ya sea en las rodillas, en la lumbar o en los hombros, ¿no? Dale, buenísimo, Seba. La verdad, gracias por este espacio, gracias por transmitir todo tu conocimiento y brindarle la posibilidad a la gente de que se sume y conozca un nuevo deporte. Te invito a que vayamos al agua, de todas a que maneras probemos un poco todo lo que hemos venido conversando. Vamos. ¿Qué tal? Vamos al agua. Eso. Trata de estirar tus brazos. Eso. Bien. Ponte un poquito más adelante. Bien. Respira un poco. Cansa, ¿no?
este brazo de acá, estirado, ahí clavas. Y como que si te fueras a sentar, si sientes sostenibilidad, te sientas. Es como que te estás sentando y jalas. Igual las condiciones no están fáciles ahorita porque hay un montón de viento. O sea que lo estás haciendo muy bien en realidad. Vamos a dar la vuelta e ir hacia adentro de nuevo. Una vueltita más. Tranquilo, ¡eh! Bien, ¿qué tal el agua? Está fría. Un tip también es estirar el brazo de arriba y que sientas que te haces con el brazo la oreja, como que te tocas la oreja. Acabamos de salir del agua, la verdad que superó mis expectativas este deporte, súper completo. Trabajás desde las piernas, toda la zona media, toda la espalda, hombros. La verdad es un deporte súper completo. Ahora les voy a comentar cómo lo pueden hacer ustedes. Vamos. Ahora les voy a contar cómo pueden hacer este deporte. Punto número 1, conseguir una buena locación. Puede ser playa Yuyos, playa Agua Dulce en Chorrillos. Punto número 2, elementos, algo súper importante. Conseguir la tabla, la pita, los remos, que lo pueden hacer en Casa Nash, en Barranco. Miguel los va a poder asesorar, los va a acompañar y les va a dar el equipo que ustedes necesitan. Y punto número 3, un instructor, alguien que los pueda acompañar desde el día 1 para que la experiencia sea increíble. Bueno gente, no se olviden que nosotros somos principiantes en YouTube, así que suscríbanse al canal, denle like y déjenos sus comentarios con los deportes que más les gustaría ver. Se vienen videos bravazos en las próximas semanas, así que nada, espero estar en contacto con ustedes. Ah, y el tip del principiante. Usen wetsuit al principio, el agua es fría y hay viento. Poco a poco lo van a ir dejando, pero al principio lo van a necesitar. Nos vemos. Les voy a contar cómo arranqué. Me distrajo.